Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy nos reúne un factor, un elemento muy importante: adorar al Señor como iglesia, tener comunión unos con otros, pero sobre todo ser obedientes al mandato de Cristo a su iglesia, que es la cena del Señor, ¿no? Entonces somos obedientes cuando, sabiendo que hoy es un día de celebrar la cena del Señor, disponemos nuestro corazón y vamos en contra de cualquier situación, circunstancia que pueda pasar, y nos disponemos a juntos tener comunión por medio de estos símbolos. Me gustaría en esta mañana, al igual que los otros hermanos, poder compartir la palabra de Dios, un pensamiento que tiene que ver con la obra de Cristo. Pero me gustaría introducir con una pregunta: ¿qué es lo que anhela tu alma? ¿Qué es lo que está anhelando hoy tu corazón con todo tu ser? Quizás alguno haciendo memoria de todas las cosas que anhela. Puede ser que estés anhelando un bien material, un bien terrenal, y aunque son necesarios, no sé si tu corazón vive aferrado a ello. También podría ser que el día de hoy tu corazón comience a anhelar y disfrutar aquello que tiene que ver con la presencia de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús sabemos que un día estaremos con Él en el cielo. Y a veces esperamos pasar tiempo con Dios a ese lugar, al cielo, ¿no? Decimos: voy a tener toda la eternidad para pasar tiempo con Dios. Y no anhela tu ser vivir la presencia de Dios cada día, vivir en la presencia de Dios cada día. Por eso, en esta mañana quiero, a través de este salmo, animarte a ti, a mí, animar nuestros corazones a anhelar las cosas celestiales, anhelar vivir en la presencia de Dios, anhelar desde ya, desde este momento, experimentar lo que es tener comunión con Dios. Pueden ir al Salmos 84 y nos vamos a encontrar con un precioso Salmos. Los salmos, si ustedes se han dado cuenta, si es que algunos ya, seguramente algunos ya pasaron por los salmos y han visto que tiene pequeños títulos al comienzo del capítulo 1, grande, que dice libro 1. Y así vas a ver sucesivamente hasta el libro 5. Son 5 libros que conforman este Salmos. Grandes divisiones, y ustedes pueden observar que en la segunda y en la tercera vamos a encontrar una serie de salterios, de alabanzas que tienen que ver con la descendencia de Coré, unos levitas, unos cantores, y especialmente el 84 está situado en la segunda parte de esto, entre el 42 entre el 84 hasta el 89, a excepción del 86, que es una dirección hacia el rey David. Este Salmos, cuando lo leemos, vamos a observar que evidencia el peregrinaje del pueblo judío hacia Jerusalén. Hace un momento atrás, mi hermano Pedro empezaba a describir todo lo que era el templo de Dios, la casa de Dios, el templo de los judíos, y ese templo estaba situado en Jerusalén. Mencionó que el primer templo lo había construido ¿quién? Salomón.
Entonces, la majestuosidad del templo para el entonces no tiene que ser comparado, ojo, a la magnitud de las construcciones hoy en día, pero para los tiempos antiguos eran construcciones magníficas. Así que los judíos que habían sido llevados al cautiverio y que vivían lejos por ciertas razones que tienen que ver con los exilios, ellos volvían a la casa de Dios, especialmente en las fiestas, para adorar a Dios. Este salmo tiene que ver con un retorno, a esos le llamábamos peregrinaje, con un retorno, especialmente en otoño, en la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta en donde hace un momento mi hermano Edgar compartía acerca de la Pascua, que tiene que ver con especialmente cómo la casa de Israel, los judíos, en obediencia a Dios, fueron, el término es pasar por alto. Es decir, el ángel de Jehová no pasó por esas casas para matarlos, sino que pasó por alto. Eso tiene que ver el significado. Pasar por encima. La muerte tocaría la puerta de todos, inclusive de los judíos, pero al obedecer a lo que Dios había establecido, entonces el ángel iba a pasar por alto, por encima. Y en esta fiesta se celebraba la Pascua también, en la fiesta de los tabernáculos. Durante el tiempo festivo, los peregrinos que llegaban a la ciudad de Jerusalén se hospedaban en tiendas alrededor del templo para recordar ese importante periodo de la historia nacional y para estar cerca de la casa de Dios, pero también para contemplar su belleza. Era algo, mencionaba mi hermano, era algo expectante, anhelante, y lo va a ser especialmente para este peregrino que va a escribir el Salmos 84. Por lo tanto, el autor de este Salmos es un peregrino que llega a la ciudad de Jerusalén y está dirigiéndose hacia el templo de Jerusalén, allá en el monte Sión, y comienza a expresar ese sentimiento más profundo que nace en su corazón por la casa de Dios, que en ese momento representa la morada terrenal de Dios. Y ese es el sentido de este Salmos 84. Si podemos colocar el tema central, es la alabanza del peregrino por la casa de Dios que representa la morada terrenal. Este Salmos 84 es la alabanza del peregrino que está camino hacia la casa de Dios, una casa que representa la morada terrenal de Dios. Y ya vamos identificando qué paralelismos tenemos o encontramos hoy, ¿no? Espero que tu mente siga corriendo y no esté pensando en otra cosa, pero vamos corriendo nuestra mente y vamos observando y haciendo paralelismo con lo que hoy significa la morada de Dios en este tiempo. Y empezaba preguntándote, ¿anhela tu corazón la presencia de Dios? ¿Anhela tu corazón admirar la belleza de Dios? ¿Anhela tu vida encontrarse un día con su Salvador? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el Salmos 84. Dice la palabra de Dios al músico principal sobre Gittith, salmos para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oramos. Padre, gracias por este salmos de alabanza, de adoración, de exaltación por la belleza de tu presencia en tu habitación. Padre, queremos hoy, a través de este salmos, anhelar cada día tener comunión contigo. Anhelar ese encuentro que tenemos y estamos seguros que un día llegará gracias a la obra de Cristo Jesús. Padre, te pedimos en esta mañana que tú sigas siendo glorificado a través de estos textos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y lo primero que observamos, vamos a denominarlo así, el anhelo del peregrino por habitar en la casa de Dios. El anhelo del peregrino por habitar en la casa de Dios. Muchos desean el favor material. Está ocupado el baño, pueden sentarse, por favor. ¿Sí? Muchos desean el favor material de Dios, pero este peregrino expresa que su alma anhela la morada de Dios. Hoy quizás diríamos muchos anhelamos tener o habitar en una habitación, en una casa. Hoy en día se escucha mucho de un edificio de 3, 4, 5 pisos. Pero pocos anhelan no tener ni un tiempo perdido de habitar los hermanos juntos. De hacer incluso todo lo posible para estar, sabiendo que cada domingo la iglesia se reúne en este lugar. Muchos anhelan visitar centros comerciales y planean viajes o salidas, pero pocos son los que realmente disponen su corazón para estar cada domingo y juntos alabar a Dios. El anhelo del peregrino por habitar en la casa de Dios debe contagiarnos a nosotros a esa misma intención, a esa misma medida. Y lo primero que observo ahí, versículo 1 y versículo 2, ahí encontramos, ustedes ya han estudiado, las mujeres especialmente, y han visto paralelismos. Y quizás acá encontramos un paralelismo que en el primer versículo con el segundo versículo va en aumento adicional, y esto se le llama el paralelismo sintético.
Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y encontramos sinónimos para describir el templo de Dios, el templo de Sión. ¿Cuáles son los dos términos que encontramos aquí que describen, que son el sinónimo para el templo de Jehová? Moradas y atrios. Y observamos aquí que el peregrino está anhelando porque él aprecia con todo su ser, con toda su alma, estar en la morada de Dios. Y no solamente lo anhela en su ser, en su interior, sino que también ese anhelo se exterioriza en sus palabras. Sí, yo quiero estar en la casa de Dios bastante, ¿no? Se nota, y uno dice, tu rostro, estoy contento. Entonces dile a tu rostro que estás contento. ¿Anhelas la casa de Dios? Sí, yo anhelaba el domingo que llegue. Entonces dile a tu ser que tu boca refleje eso. Hermanos, tenemos un tiempo de alabanza. Perdónenme, pero muchos están, parece, en otro lugar. ¿Cómo tu alma anhela alabar a Dios y tu rostro dice otro mensaje? Y tu ser y tu expresión es tan fría que no es coherente con lo que supuestamente suponemos que está pasando en el corazón de todos. Y tenemos mucho que aprender de este peregrino. Este peregrino está dispuesto a viajar, está dispuesto a sufrir, está dispuesto a caminar, está dispuesto a pasar por una serie de terrenos donde aún pueda ser peligroso simplemente por llegar a la casa de Dios. ¿Cuántos de nosotros salimos con un corazón así solo para estar? Oh, yo quiero, anhelo estar junto con mis hermanos para alabar, adorar a Dios. No importa lo que pase, no importa los baches del chino, no importa no sé, ahí en la Panamericana Sur, si hay un policía, es una batida, ¿no? No importa si de repente no hay pase de Pachacamá para acá, ¿cómo se llama? De Las Palmas, ¿no? Anhela tu ser, anhela tu alma. No importa si tengo que caminar o tengo que viajar. Pero el peregrino está dispuesto a lo que vamos a ver después en la segunda parte. Viajar aún con todos los riesgos, porque en su corazón hay un deseo ardiente por la casa de Dios, por la morada de Dios, por la presencia de Dios. Tanto así que en los versículos 3, por eso cuando hablábamos de la boca exteriorizada, lo observamos cuando dice mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Él iba caminando y cantando, nosotros parados y no cantamos nada, ¿no? Pero él mientras iba caminando, él cantaba a Dios, él alababa a Dios. ¿Alguno de ustedes se detiene en la semana, en su tiempo de lectura bíblica, de devocional, a cantar? En el discipulado con mi hermano Jonás estuvimos cantando ahí, ¿no? O sea, no te imagines cómo salió, pero ahí estuvimos. Hermanos, anhela tu alma, canta tu ser, canta, expresa tu boca las alabanzas de Dios, lo que Dios es. Y en esta misma parte, en esta misma expresión, versículo 3 y 4, observamos en el 3, mira, ¿cuál es
¿Qué es lo que está mirando el peregrino? Y parece un poco ridículo, pero él ve a los polluelos, a las aves, a los gorriones, a las golondrinas allí anidando encima del templo, habitando ahí, y él dice, wow. Por un momento parece que él está envidiando a esas golondrinas que están morando en la casa de Dios. Yo diría, por un momento él quiere ser una golondrina para también habitar allí. Fíjense la magnitud del deseo ardiente del corazón de este hombre. Tanto las aves, tanto las aves que habitan en el templo, pero también los hombres que están en el templo sirviendo a Dios, los sacerdotes. Y él dice en el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hermanos, no necesito llegar a la iglesia para empezar a cantar. No necesito llegar a la iglesia para empezar a alabar a Dios, adorar a Dios. Pero sí, que esta expresión que hay aquí se refleje todos los días en tu habitación. Y el peregrino entonces nos dice, anhelo habitar en donde Dios está. Anhelo habitar en la casa de Dios. Pero también en versículos 5 al 7 observamos ahí que el peregrino nos está hablando acerca de cómo es ese camino y podemos observar aquí bajo este título la fortaleza del peregrino al caminar hacia la casa de Dios. El peregrino se fortalece no en sus fuerzas. Hermanos, todos nosotros somos débiles. Y si hay aquí alguno más fuerte, mi hermano Ignacio, ¿no? Pero aún así él es débil, hermanos. Y el salmista, el cantor, el peregrino está diciendo, mira, en ese trayecto duro, por diferentes relieves geográficos que tenía que caminar, porque no había Uber. Estamos acostumbrados, ¿no? Hoy en día, Didi, Uber, Bip, Django ahora. Pero él tenía que caminar, hermano. No había esa zapatilla todoterreno. Ojota, ¿te imaginas la uña cómo quedaba? El polvo, las piedritas, uy, ¿no? ¿Qué pasa cuando te cae una piedrita en el zapato? Pero también el camino era peligroso, hermanos. Podían venir malhechores. Y hay algo, mira cómo describe él. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. No hay nada que lo detenga por avanzar, por caminar hacia la casa de Dios. Uy, el carro se malogró, pastor, me quedo acá, ¿ya? No hay nada que lo detenga, porque el deseo ardiente que hemos observado anteriormente en los primeros 4 versículos es tan fuerte que él está convencido que Dios lo va a hacer llegar hacia ese destino. Cerca de tus altares, versículo 5, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle, versículo 6, de lágrimas, lo cambia en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, y el camino es muy doloroso. Eso es lo que describe el peregrino: valles, montañas, polvo, desierto, lodo. En medio de todo eso, lágrimas, sufrimiento, yo tengo una esperanza: llegar a ese destino.
Por eso el camino también es bienaventurado. No solamente los que habitan en el templo son bienaventurados, sino también los que caminan, los que transitan, los que aún no llegan, pero están camino hacia ese punto, hacia ese destino, son bienaventurados. El peregrino no solo llama entonces a los que están bienaventurados, sino también a todos los que están caminando. Son dichosos las personas que se disponen a caminar junto a otros. Porque no era solamente un individuo. Caminando de repente, ¿no? ¿Se han escuchado esa frase? Todos los caminos conducen a Roma. Caminando uno salía de otro lugar, de otra ciudad, pero como se dirigían al mismo camino, al mismo lugar, al mismo destino, se encontraban y se armaba una caravana, hermanos. Escúchame, hermanos, el caminar hacia la morada de Dios no es de uno solo, es de un conjunto de personas, es de un cuerpo. Y fíjate, vamos relacionando juntos, bienaventurado, dichoso, súper feliz, aquellas personas que no dicen yo me voy solito ni Uber, sino que dicen vamos juntos, caminando. Ayer los chicos estaban en Surquillo, en la iglesia de Peñer, se hizo 2 grupos, pero bueno, eso pasa también, ¿no? Pero los vi cuando llegaban caminando todos juntos, ¿no? Y me acordaba de este salmo, está en la caravana, ¿no? Le faltaba cantar un poquito y danzar, pero ahí mi hermano Kevin estaba con la pandereta seguramente danzando. Pero ¿sabes? Dichosos las personas que se disponen a caminar junto a otras hacia ese destino, hacia esa morada, hacia esa casa, hacia la presencia de Dios. La esperanza es mayor que las circunstancias, lloro, sufrimiento, lágrimas, abatimiento. Pero hay una esperanza, llegar. Y la esperanza es más fuerte que los miedos o los temores que puedan suscitar, las circunstancias que puedan suscitar en el camino. Describe cómo el camino podría ser tan duro, versículos 6 y 7, que habría incluso lágrimas, sufrimiento, enfermedades, peligro de malhechores. Sin embargo, los peregrinos irán de poder en poder con la esperanza de llegar a Sion, de ver a Dios. Versículo 7. Hermano, ¿qué más fuerte? ¿Tus temores? ¿Tus miedos? ¿Qué es más fuerte? ¿Las cosas que no tienes? ¿Las cosas que te puedan pasar en el camino? ¿O la esperanza de que un día, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, para ser transformados? ¿Qué es más fuerte? ¿Los miedos o la esperanza? Y finalmente, versículo 8 al 12, la oración del peregrino que confía en Dios. El peregrino clama a Dios para que su caminar hacia el templo sea próspero. Mira lo que dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y esa expresión, el ungido, describe al rey, al líder, al encargado, en este caso al rey en Jerusalén, aquel que podía hacer que la estadía, el tiempo que iba a estar allí sea un tiempo tranquilo. Acordémonos que había tiempos de persecución, habían tiempos en donde la gente podía ser maltratada también. Y él ora para que su tiempo hacia la morada de Dios, en ese tiempo en que va a habitar allí, sea un tiempo
de paz. Él ora por el ungido. Él ora por el gobernante para que traiga paz y protección para quienes caminan hacia Sión. Pero también Él ora con devoción, versículos 10 al 12, porque mejor, y cuando hemos cantado esta canción, alguna vez lo hemos cantado en la iglesia, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera, yo le agregué 1000 años, ¿no? Que 1000 fuera de ellos. Y esta exageración del salmista no es porque, a ver qué le pongo a Camil, pues, ¿no? No, es porque representa realmente el valor que tiene la morada de Dios, el poder estar en los asuntos del Padre, el poder disfrutar de la voluntad de Dios, que en las tiendas del mundo, que en los planes del mundo. ¿Es malo estudiar, trabajar? No. Pero si eso me va a quitar solo un día de no estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios, va a obstaculizar mi comunión con Dios, prefiero alejarme de esa tienda. Porque yo prefiero un solo día a 1000 fuera de la casa de Dios. Y fíjense, es una oración que es consistente con el deseo en los versículos 1 y 2. Por eso el peregrino está confiando en Dios. Y él dice, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Él está confiando en Dios. Hermanos, el camino puede ser difícil, pero Dios promete llevarnos hasta el final. Su confianza está en Dios. Y la confianza en Dios puede más que cualquier temor, que cualquier miedo. Y por eso al final el versículo 12 dice, Jehová, Dios de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso, súper feliz aquellos que han puesto su confianza únicamente en el Señor. Y por eso emprenden el camino hacia el templo, hacia la casa de Dios, hacia la morada de Dios. Fíjate entonces, hablar del templo en Jerusalén era literalmente hablar de la morada de Dios en la tierra. Viajar hasta Jerusalén describía el deseo del peregrino por tener una relación íntima con Dios, por experimentar, porque en ese lugar estaba toda la presencia de Dios. Juan 1:14, si me acompañas allí, si Luisito tienes también aquí el texto, dice, si tú puedes leer todo el capítulo 1, vas a observar el contexto, pero Jesús había nacido de una virgen y estaba en medio, y el escritor nos describe después de esta manera, hablando de Jesús, y aquel verbo fue hecho y habitó. Esa palabra habitó tiene la misma idea o la misma palabra del Antiguo Testamento de tabernáculo, y se traduce como tabernaculizó. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ya no estaba el templo, ya la presencia de Dios se había ido en Ezequiel del templo.
Pero llegó un momento en donde Dios mismo desciende al mundo y ahora la gloria de Dios se humaniza. La gloria de Dios toma forma humana. Y el escritor dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y bondad. Y entonces ahora, ese Dios que decidió venir al mundo, habita entre los hombres y se ha hecho más cercano. Su morada, hermanos, ya no tenemos que viajar. Ahora Él ha tenido que venir a habitar entre los hombres. La gloria de Dios hecha carne, Jesús de Nazaret. Juan 6:56. Posterior a esto, Jesús nos habla de cómo nosotros podemos tener comunión con Él. Aquel Dios ya vino, aquel Dios ya descendió, aquel Dios se hizo humano, aquel Dios habitó entre nosotros, aquel Dios murió por nosotros y ahora ese Dios nos invita a tener comunión con Él. Juan 6:56, ¿qué dice? El que no come mi carne y bebe mi sangre el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjate, la comunión por medio de comer y beber. Y esta expresión de Jesús fue mal interpretada en un momento. Porque pensaron, ahora vamos a partir a Jesús en pedacitos y lo vamos a comer. No. Tenía que ver más adelante en el contexto con la fe, creer, comer, tiene que ver con creer en Jesús, con creer en su sacrificio. Participar de Él significa que yo he entendido que Jesús es la misma gloria de Dios que ha descendido al mundo para cumplir la voluntad del Padre. Y para que ahora la muerte pase por encima mío, porque Cristo es el Cordero Pascual. Para que ya no haya más condenación para los que están en Cristo. Él nos invita a tener comunión con Él y la comunión con Cristo comienza cuando yo pongo mi confianza en Cristo. Cuando yo abrazo a Cristo como el único medio. Y venimos enseñando en Gálatas y diciendo que cuando nosotros abrazamos a Cristo tenemos que soltar todo lo demás. Yo no puedo colocar a Cristo en medio de una serie de cosas a las que he abrazado, porque cuando Cristo es simplemente un número más en las cosas que tengo que hacer para ser salvo, entonces Cristo está siendo mutilado. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que por la fe en Cristo Jesús podemos tener comunión con Él. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que hemos dicho hace un momento, hermanos, Jesús nos invita a tener comunión con Él por medio de la fe. Y al venir a Él por medio de la fe, nosotros tenemos una esperanza. Y querido hermano, esa esperanza es más fuerte que cualquier circunstancia que puedas atravesar en tu peregrinaje. Pastor, somos peregrinos. Vamos a Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Quiero cerrar con esto como aplicación, queridos hermanos.
Ya hemos entendido que para nosotros no tenemos que ir hacia Jerusalén. No tenemos que viajar y tomar un avión y pagar el boleto para ir al templo. Igual no hay templo, te quiero anunciar eso, ¿no? Ya fue derribado. Hoy vas a encontrar una mezquita. Y hay una futura esperanza para Israel terrenal, en donde se reconstruirá el templo. Pero nosotros tenemos una verdad suprema, y es que Cristo, la presencia, la gloria de Dios, ya descendió al mundo. Él murió en una cruz, Él tomó nuestro lugar, Él resucitó, Él se levantó, y Él promete un día venir a buscarnos a todos los que hemos creído en Él. Un día vamos a estar eternamente con Él. Pero mira lo que dice: mientras no estamos en el lugar que nos pertenece, porque tú y yo, si hemos creído en Cristo, y si no lo estás viviendo de esta manera, estás totalmente equivocado o hay un error en tu fe. Pero tú y yo, si hemos creído en Cristo, somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Y lo que está sucediendo en nuestra vida todos los días es un peregrinaje. Estamos caminando hacia nuestra patria celestial, hacia nuestra tierra celestial. Y toda aquella persona que no es oriundo de ese lugar y está caminando hacia otro lugar es un peregrino. Pero la pregunta que quiero dejarte es: ¿cómo estás caminando tu peregrinaje? ¿Cómo estás caminando este peregrinaje? ¿Aferrándote al mundo o con la esperanza del cielo? Primera de Pedro 2:11: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten. Como extranjeros y peregrinos, ¿qué debemos hacer? Abstenernos de las pasiones carnales que combaten. ¿Contra qué? Que combaten contra el alma. ¿Dónde anhelaba el peregrino estar en la casa de Dios? En su alma. Los deseos de la carne son los que impiden que tu alma desee la presencia de Dios. Y ponle nombre: ¿qué deseo carnal está enfriando tu pasión, tu deseo por caminar ese peregrinaje con la esperanza de abrazar a Cristo? Puede ser tu estudio, tu profesión, tu trabajo, tu familia. Pueden ser querer vivir como el mundo, o vivir teniendo lo que el mundo tiene. Recuerda, todas esas cosas van a enfriar tu corazón. Y no va a haber ese ardiente deseo, anhelo por querer estar en la presencia de Dios. Pastor, ¿y cómo yo puedo observar visiblemente ese deseo que tengo? Si yo tengo anhelas habitar entre los hermanos juntos. Anhela tu ser, te preparas, vas en contra de todo para poder venir y juntos disfrutar ese tiempo de comunión. ¿Anhelas pasar tiempo con tus hermanos creyentes o anhelas pasar tiempo con aquellos que están fuera de Cristo? Cierra tus ojos, oramos. Padre, te damos gracias por este Salmos, un Salmos que se hace evidente hoy en día,
porque nosotros también somos peregrinos en este mundo. Nuestro lugar no es esta tierra. Nuestra patria es la patria celestial. Pero haciendo una observación interna en el alma, hay muchas cosas en este mundo que nos están enfriando y que están sepultando esa pasión, ese deseo ardiente, ese anhelo por las cosas celestiales, por las cosas eternas, por aquellas que tienen valor, por aquellas que trascienden, por aquellas únicas cosas que vale la pena vivir. Padre, hoy entendemos que si hay una esperanza en nuestro corazón, es porque tú viniste a este mundo, te hiciste humano, tomaste forma de hombre y siendo obediente fuiste hasta la cruz. En aquella cruz tú cargaste el precio de nuestros pecados. Tu cuerpo fue clavado. Y como dice el texto bíblico, tu cuerpo fue molido por nuestras rebeliones. Tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa, tan estimada, tan valiosa, porque no había contaminación de pecado. Y esa sangre fue el precio que tú pagaste, con la cual pintaste los dinteles de nuestros corazones. Y hoy podemos decir que tenemos una esperanza gloriosa de vivir eternamente contigo. Pero Señor, parece que eso no está siendo latente en nuestras vidas, porque vivimos vidas enfriadas, que no expresan ni nuestra boca ese deseo ardiente por habitar en tu casa. Señor, que tu iglesia entienda el valor de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que tu iglesia entienda la esperanza, la magnitud de su esperanza en Cristo Jesús. Y que anhele cada día tener comunión contigo y buscar las cosas de arriba, como dice Pablo a los Colosenses, porque habéis muerto para este mundo y nuestro tesoro está escondido con Cristo. Padre, oramos ahora por estos símbolos. Oramos, Señor, por el pan que representa tu cuerpo, ese cuerpo que hace un momento mencionábamos, llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Ese vino, esa copa que representa la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y juntas, el pan y el vino son símbolos de la obra de justificación, de redención por nosotros, los pecadores. Una obra de expiación en la que nuestros pecados han sido lavados, han sido perdonados. Y Cristo ha venido a habitar en nosotros para que ahora vivamos en la luz, buscando cada día glorificar tu nombre, apartándonos del pecado y de las prácticas que caracterizan al mundo. Oh Dios, permite que tu iglesia, al entender esto, recuerde, participando de estos símbolos, pero también sea motivada a vivir a partir de ahora una vida separada de pecado. Oh Dios, te pedimos que santifiques lo que vamos a, los elementos con el que vamos a participar y recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos, nos ponemos de pie. Voy a invitar a mi hermano Edgar Pedro también que pueda... ¿Hay una canción? Mientras cantamos esta